EMDAS, que son trastornos desminimizantes, ¿no? De hecho, debería estudiarse acá y también debería estudiarse cuando hablamos de enfermedades desminimizantes, porque muchas veces, especialmente en niños grandes, entra dentro del diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad desminimizante, ¿no es cierto? Sin embargo, a diferencia de aquellos, las características imagenológicas son diferentes y estas generalmente son monofásicas, a diferencia de esclerosis múltiple, que son recurrentes y remitentes, ¿no? Entonces, las encefalomielitis diseminadas agudas son trastornos desminimizantes, inflamatorios no vasculíticos, inmunomediados, ¿no? Que afectan especialmente la sustancia blanca del encéfalo y la médula espinal, ¿no? Encéfalo se refiere al cerebro mismo, ¿no? Generalmente las lesiones son alrededor de los ventrículos, a nivel del cerebelo y a nivel de la médula espinal, ¿no? Y generalmente son desencadenadas por cualquier cosa, pero especialmente por virus, ¿no? Es una enfermedad poco frecuente, ¿no? Es de gente joven, especialmente en niños, ¿no? De 5 a 7 años, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? En niños de esa edad, ¿no? Que han tenido un proceso infeccioso, que es un proceso infeccioso viral, como hemos dicho generalmente, ¿no? Existe generalmente el antecedente, ¿no? De haber tenido un proceso infeccioso días antes, semanas antes de la manifestación, ¿no? Y lo que ocurre es una inflamación y desmineralización, especialmente perivascular, ¿no? Y el curso, a diferencia de la esclerosis múltiple, ¿no? Es monofásico, o sea, solo ocurre una vez, ¿no? Raras veces es multifásico. Pero acá la regla, bueno, no hay reglas en medicina. Acá la mayoría, mejor dicho, son monofásicos, se presentan como única vez, ¿no? Hay una desmineralización perivenosa, infiltración de linfocitos y macrófagos, hiperemia, inflamación endotelial, invasión de la pared vascular, ¿no? Esto especialmente en la sustancia blanca, ¿no? La sustancia blanca. Pero pues, también puede comprometer los ganglios basales, el tálamo, obviamente, ¿no? Pero en general las lesiones son desmielinizantes, o sea, están en la profundidad del cerebro, ¿no? Bueno, existe una serie de patógenos que pueden desencadenar las EMDAS, ¿no? Las encefalomielitis, o las ADEN también, ¿no? Ahí está la rubiola, la papera, está el sarampión, la varicela, el Epstein-Barr, el herpes, ¿no? La influenza, micoplasma de Momiae también. Y en el cuadro clínico siempre es importante los antecedentes, ¿no? Unas 2 semanas antes de la presentación ha habido un proceso infeccioso, generalmente viral, como hemos dicho. Y miren en estos 79 casos del Hospital Garrahan de Buenos Aires, ¿no? Había una infección viral inespecífica de la vía aérea superior en el 37%, o sea, en la mayoría. Había un trastorno gastrointestinal en el 14%. Había un antecedente de vacuna, especialmente del sarampión, 14%. Había un síndrome febril inespecífico, 9%. Entonces, existe un antecedente, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad postinfecciosa. No es infecciosa, es postinfecciosa. Y ahí está la lista de los diferentes virus que producen, ¿no es cierto?, las EMDAS. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿No? Hay manifestaciones piramidales, obviamente, hemiparesias, alteraciones del estado de conciencia, ataxias, ¿no? Puede haber compromiso en los nervios craneales, pero especialmente, les digo, es en alteraciones focales, hemiparesia y alteraciones del estado de conciencia. Es un paciente que entra a un estado encefalopático, ¿no? Un paciente que entra a un estado encefalopático. Pero puede haber lesiones de otras estructuras, como los pares craneales, la médula espinal, ¿no? Alteraciones de la visión incluso, ¿no? Eso no es muy frecuente, ¿no? Es mucho más frecuente en pacientes con esclerosis múltiple. ¿Qué más puede haber? Fiebre. Ups, fiebre. Fiebre, hemiparesia. Estoy pensando en una encefalitis, ¿no? Muchas veces es difícil de diferenciar entre una encefalitis y una encefalitis post-infecciosa como estos EMDAS, ¿no? En los adultos más bien es más frecuente los déficits motores, hemiparesias, hemipoestesias, ¿no? Existen variantes, ¿no? Existen variantes, ¿no? La leucoencefalitis hemorrágica aguda, la encefalomielitis hemorrágica aguda, encefalomielitis, perdón, las leucoencefalitis hemorrágicas agudas, ¿no? Claro, en estos casos las complicaciones son las hemorrágicas, ¿no? Generalmente desencadenadas por una infección del aparato respiratorio.
¿no? Importante, ¿no? Es desarrollar, bueno, siempre hacer las imágenes, hacer una punción lumbar, ¿no? Para descartar efectivamente una infección viral, ¿no? Porque claro, les adelanto que el tratamiento de los pacientes con encefalomielitis diseminada aguda es corticoide de altas dosis, incluso pulsos de metilprednisolona. Imagínense que sea un proceso infeccioso o bacteriano y no esté con antibiótico. Se exacerba el proceso, ¿no? Imagínense que tenga un herpes, ¿no? Se exacerba el herpes, ¿no? Entonces es importante descartar que no sea una infección, ¿no? Claro que nos ayuda mucho las imágenes también, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, pleocitosis linfocítica no específica y también hiperproteinorraquia con la glucosa normal. La tomografía no es el mejor examen para hacer estos estudios, porque no se olviden que la tomografía casi no ve la sustancia blanca. Puede haber algunas lesiones ahí hipodensas, ¿no es cierto? En la tomografía, especialmente la sustancia blanca, se pueden anunciar, pero esto mucho mejor se ve con la resonancia. Entonces el tratamiento de elección es el examen de elección es la resonancia magnética, ¿no? Y donde se ve, ¿no? Presencia de lesiones difusas, multifocales, la materia blanca, ¿no? Son grandes, confluentes, ¿no? De bordes mal definidos, ¿no? Que ocupan incluso casi toda la materia blanca, especialmente en la parte posterior. Desde la parte posterior va migrando hacia la parte anterior, ¿no? Ese es el diagnóstico diferencial, ¿no? De la esclerosis múltiple. Pero en el caso de lesiones pequeñas, bueno, ahí sí tenemos problemas, ¿no? Se parece un poco a la esclerosis múltiple, sin embargo, esas manifestaciones, esas lesiones en resonancia son raras, ¿no? Y acá, como dicen, suelen ubicarse en los bordes de la región occipital, especialmente, ¿no? La parte posterior. Ya después va a la parte anterior, cuando la lesión va empeorando, ¿no? Puede haber también lesiones en el tallo cerebral, en la médula, ¿no? Miren estas lesiones, ¿no? Especialmente en la región parietal y mucho más en la región occipital. Confluentes, difusas, ¿no? Esta quizás me puede hacer confundir con una lesión de esclerosis múltiple, ¿no? Pero en general todo esto es una encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? Miren esta lesión. Se parece a la esclerosis múltiple, ¿no? Bueno, eso es más difícil, ¿no? Es un niño con ADEN, ¿no? Es lesiones difusas, ¿no? En cambio, un paciente con esclerosis múltiple, las lesiones en perdón, las lesiones en el cuerpo calloso a nivel periventricular, lesiones perpendiculares en dedos de Dobson, ¿no? Y acá hay una tabla para diferenciar entre las encefalomielitis diseminadas agudas y la esclerosis múltiple, ¿no? Las encefalomielitis diseminadas agudas son de niños. Las esclerosis múltiples ya son de adolescentes o hay una encefalopatía, acá no tanto, ¿no? ¿No? Hay fiebre y acá no hay. Hay neuritis óptica. Este es interesante, la neuritis óptica, ¿no? Las neuritis ópticas también se pueden producir en encefalomielitis diseminada aguda, pero la característica es que si hay, es bilateral. Casi no hay, pero cuando hay es bilateral. En cambio, en esclerosis múltiple es unilateral. Generalmente es unilateral. Crisis epiléptica, sí, este se parece mucho a una encefalitis, ¿no? Viral, aguda. Este no hay crisis epiléptica. Las lesiones están limitadas especialmente a la sustancia blanca. Bandas oligoclonales es raro, casi no hay, o casi nunca hay en las encefalomielitis diseminada aguda. En la esclerosis múltiple sí hay. ¿Qué son las bandas oligoclonales? Lo vamos a entender cuando hagamos esclerosis múltiple, pero se los adelanto. Normalmente, ¿no es cierto?, producimos inmunoglobulinas en nuestro cuerpo y esas están circulando en la sangre. Las inmunoglobulinas, imagínense que son como los dedos, como el quinto, el cuarto y el tercer dedo. Esas inmunoglobulinas hay en la sangre y esa copia exacta debía estar en el líquido cefalorraquídeo. Por eso, porque esas inmunoglobulinas han pasado también al líquido cefalorraquídeo. ¿Qué son las bandas auriculares? Las bandas oligoclonales significa que en el líquido cefalorraquídeo se está produciéndose
también inmunoglobulinas. O sea, tiene su propia fábrica de inmunoglobulinas en el sistema nervioso. Y entonces, ¿qué significan las bandas oligocolonales? Comparando el plasma, ¿no es cierto? Comparando el plasma con líquido cefalorraquídeo, resulta que sí, efectivamente existe el quinto dedo, el cuarto dedo y el tercer dedo, pero además existe el segundo dedo y el dedo pulgar. El dedo pulgar y el segundo dedo son bandas, son las bandas oligocolonales, son las inmunoglobulinas que se están produciendo en el sistema nervioso central, ¿no? Eso es bandas oligocolonales en sí. ¿Qué más? La resonancia, ¿no? Áreas de inhibición, la sustancia blanca, pero en el mismo estadio, todas están en el mismo estadio porque es monofásico, ¿verdad? En cambio, en esclerosis múltiple hay lesiones antiguas, nuevas, hay algunas que captan contraste, otras que no captaron contraste, ¿no? Otras que tienen evolución antigua. Entonces, es, digamos, en diferentes estadios evolutivos, ¿no? Afectación cortical en las encefalomielitis, sí, por eso convulsionan. Acá no. Afectación de los ganglios basales, sí, acá no. Afectación de las áreas periventriculares es raro y es muy frecuente, como nos cita en la imagen, los famosos dedos de Dobson en esclerosis múltiple. ¿No? La normalización de las imágenes después de un ciclo de metilprednisolona, de terapia, de inmunoglobulina, ¿no es cierto?, desaparece. En esclerosis múltiple deja su rastro, deja su huella, ¿no? La evolución en encefalomielitis aguda es monofásica, o sea, una sola vez. Todas las veces hay recaídas, la verdad. En cambio, en el esclerosis múltiple, la forma más frecuente es la recurrente remitente. O sea, hay una, después de otros meses, otra, y así. El tratamiento es corticoide. Metilprednisolona en bomba, ¿no? En bomba, en pulsos, perdón, ¿no? Es el tratamiento de elección. Si no hay respuesta, se puede dar inmunoglobulina. Hemos dado inmunoglobulina a estos pacientes. Bueno, entonces las pianopatías ustedes ya la vieron, así que aquí quedó la clase. Eso sería todo, jóvenes. Entonces, el examen es cuando me dijeron.